¿Ninguno me va a hablar? Ya, pues chiquillos, están en cuarto. Adelante tuve clase con dos primeros medios y se pasaron los chiquillos. Participan mucho y que ustedes se quedan piola, qué susto. ¿Cómo Profe, es posible? Dígame. son los seres vivos que hay en el planeta. Ya, pero aquí La hay que diversidad poner... de genes y ecosistemas y especies, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que era un concepto un poco más complejo. Ya, entonces, vamos al objetivo y volvemos luego a lo que es la biodiversidad. Explicar la importancia de la biodiversidad, los efectos negativos que la han dañado y los estados de amenaza en que se encuentra. ¿Ya? Porque ese artículo en general, ¿no es cierto?, sirve bastante para reforzar. Bueno, y vamos a empezar con unas preguntas que quedaron al final de la otra clase, que para variar no lo alcanzamos a hacer, a responder. La primera dice, de verdadero y falso, justificando la falsa, el cambio climático es un fenómeno global, es decir, afecta a todo el planeta, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Después dice, la biodiversidad hace referencia a las especies animales y vegetales de una región. Dejémoslo del cuarto C a ver qué responden, por favor. La biodiversidad hace referencia a las especies animales y vegetales de una región. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Qué me está respondiendo ahí? ¿Quién dijo La falso? Melanie. ¿Quién? La Melanie. Ya, Melanie. ¿Y la justificación cuál es? Es falsa porque hace referencia a la biodiversidad de especies, genes y ecosistemas y de todo el planeta, no de una región. No, si puedo poner de una región también. Pero aquí está el meollo del asunto. Habla de las especies animales y vegetales. Solamente. Yo aquí tengo que incluir también, por ejemplo, a los microorganismos, incluso podría poner, especificar hongos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿verdadera, profe? No, es falsa, pues. Sí es falsa, Ah, es ya. correcto, es falsa. ¿Ya? Pero en la justificación, bueno, como decía la compañera, y también yo me puedo referir a la biodiversidad, ¿no es cierto? Y hablando de una región o del planeta, ¿ya? Pero cuando yo hablo de biodiversidad, hablo de todas las especies de todos los individuos, ¿no es cierto? De todas las formas de vida, eso incluye animales, vegetales, microorganismos y todas las formas de vida que existen en esa región o en el planeta. ¿Ya? Por eso era falsa. Después dice, en Chile el efecto del cambio climático recién se está haciendo notar sin tener mayores consecuencias. Es falso. ¿Ya? ¿Quién habló ahí? La Gaby. Ya. Y a ver, los demás, cuarto C, Falso. Falso, profe. ya. ¿Cuál sería la justificación? Porque en Chile el tema del cambio climático está hace varios años, incluso décadas. Ya. ¿Y cuál sería el ejemplo? La sequía, Ya, decíamos la sequía, ¿no es cierto? ¿Algo más? Los incendios. Yo, profe. Los incendios forestales, ¿no es cierto? Yo, profe. Están asociados también. ¿Qué más, perdón? Yo, la Esperanza. ¿Cómo se llama? Esperanza. También se puede ver en los aluviones que hay en las lluvias que se presentaron en enero y en marzo. En enero parece. Ya también, o sea, bueno, pero ojo con esto, porque dice, recién se está haciendo notar sin tener mayores consecuencias. Entonces, claro, nosotros lo vemos con los aluviones, pero si miramos un poco hacia atrás, hemos venido padeciendo sequías hace rato ya, ¿no es cierto? Y disminución de las lluvias hace bastantes años, no es de este año o del año pasado. ¿Ya? Poco a eso se refiere esa pregunta. La número 4 dice, las especies amenazadas
son especies que presentan algún riesgo de sobrevivencia en el ambiente y con algún porcentaje de extinción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. Verdadero. Ya. Digamos entonces, habiendo terminado este pequeño... Bueno, y la biodiversidad, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos el otro día, bueno, vimos lo que era la especie nativa y la especie endémica. ¿Alguien me puede recordar esos conceptos, cuarto C? El concepto de especie nativa, por ejemplo. Que la nativa se origina del lugar, pero la podemos encontrar en otro territorio. Y la endémica es como exclusiva del lugar. Exclusiva, exactamente. Se originó, ¿no es cierto?, en un solo lugar, ¿no es cierto?, específicamente. Ya. Bueno, veamos acá, ¿no es cierto?, hay amenazas que sufren, ¿no es cierto?, la biodiversidad. Por ejemplo, decíamos incendios forestales, inundaciones, pérdida de suelo, deforestación, especies exóticas, ¿no es cierto? Influyen, amenazan, ¿no es cierto?, a la biodiversidad. Y esas amenazas implican, ¿no es cierto?, que haya una pérdida de esta biodiversidad, ¿no es cierto? Y partiendo, si bien no se pierden al tiro, pero que las especies pudiesen estar, ¿no es cierto?, amenazadas y con algún grado de amenaza o de vulnerabilidad, finalmente, ¿ya? Bueno, y aquí yo aclaro lo que era una especie exótica, ¿no es cierto? Son todas esas especies foráneas, esas especies que hemos traído desde otros lugares, incluso también dentro de un mismo país, yo puedo considerar una especie que llevé de una región a otra, la puedo considerar una especie exótica, ¿ya? Y cuando estas especies, ¿no es cierto?, aumentan tanto y ya compiten con los hábitats de las especies que son nativas, ¿no es cierto?, se hablaba también de especies exóticas invasoras, ¿ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, esto, nosotros habíamos hablado del efecto del cambio climático, y uno de los principales efectos, por ejemplo, en nuestro país, o bastante importante, ¿no es cierto?, es la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, aparecen todas estas actividades, ¿no es cierto?, que amenazan a estas especies finalmente, a esta biodiversidad, ¿ya? Y que la afectan, haciendo que derechamente algunas desaparezcan, se extingan, y otras estén, ¿no es cierto?, en peligro de extinguirse o tengan algún grado, como decíamos, de amenaza finalmente. Bueno, y ahí aparece, ¿no es cierto?, en esto de las amenazas, esta lista roja, ¿no es cierto?, de esta organización que es la UICN, ¿ya? Bueno, y a mí me gustó esta imagen, la encontré después porque es como bastante más clara que las otras que yo coloqué. Bueno, ¿qué es lo que muestra la lista roja, no es cierto? Muestra las categorías o niveles de amenaza que podrían presentar las especies, ¿ya? Eso era lo que nosotros habíamos visto el otro día. Y aquí nos vamos un poco a ese artículo que yo les solicité que leyeran, porque en realidad resumía bastante o consideraba, ¿no es cierto?, varios aspectos de lo que nosotros estábamos hablando, ¿ya? Y es un artículo que apareció hace menos de un año, ¿no es cierto?, que apareció publicado, y ahí está la creadora de este artículo, se me había ido la palabra, ¿ya? Y se llama La pérdida de biodiversidad pone en riesgo la salud humana y la del planeta. Ya, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de este artículo?
de qué es lo que habla este artículo. Entonces yo voy a intentar, porque digo intentar porque todavía me cuesta usar esta cuestión, anotar las ideas que ustedes, ¿no es cierto?, me vayan planteando sobre este artículo. ¿Ya? ¿De qué hablaba este artículo? Y aquí voy a apuntar algunas ideas de las que ustedes me den. Cuarto C específicamente. Bueno, y los de cuarto A y B que no lo leyeron y que miren que soy inocente y que la leyeron para esta clase. Bueno, a ver, ¿de qué habla el artículo? Silencio. ¿De qué habla el artículo? A ver, por democracia entonces. Ya, la Carla Vergara. A ver, Carla. O Dalton. Profe, no lo leí, se me olvidó. Perdón. Se le olvidó, en 2 semanas se le olvidó. Qué malo está. Ya pues. Lo demás. Giselle Centeno. Gael. Disculpe, profe, a mí también se me olvidó. Ah, qué buena. Y cuando tengamos prueba, ¿cómo lo van a hacer? Ah, pero es que, pucha, yo tengo todo anotado, así que Sí, igual me pero apaño con eso. la verdad es que nos falta con tenerlo anotado. Hay que revisar las cosas porque si no se olvidan y usted está grande. O sea, todos están grandes. Yo creo que esa de se me olvidó para séptimo básico, tal vez. Pero para un cuarto medio que termina este año, no me parece que se me olvidó. Javiera Valenzuela, ¿alguno que haya leído el artículo? ¿Ninguno? Hay una parte del artículo que habla de cómo llegamos a tener tanta pérdida de la diversidad, o sea, cómo llegamos a ese punto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, tú dices que habla de por qué se ha perdido la biodiversidad. Sí. ¿Qué más? También habla del cambio climático. ¿Ya? O sea, ¿qué dice del cambio climático? Que el impulsor directo de la caída de la biodiversidad en ciertas partes del Ya, mundo. o sea, habla de los impulsores de la pérdida de biodiversidad. Voy a abreviar biodiversidad. Y uno de esos sería, ¿no es cierto?, él. Profe, Dígame. también hablaba de la contaminación, en la biodiversidad también hablaba de la contaminación. Ya, ¿no es Está la cierto? de Una de las causas de... Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Las especies invasoras. Ya también dice, aparte del cambio climático, ¿no es cierto? Habla de la contaminación. Habla de las especies exóticas. ¿Qué más? ¿Y qué otra cosa habla? También se habla de un punto político para mejorar esto, que sería como mejorar nuestra relación con la naturaleza. Ya, correcto, ¿no es cierto? Y ahí habla, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los economistas. Importante.
Entonces, porque si hay pérdida de la biodiversidad, se ve afectada la economía. Bueno, la idea era que ustedes hicieran, ¿no es cierto?, un resumen de lo que habían leído. Y ahora, el asunto es que yo les voy a ir mandando lecturas, ¿ya? Y no es la idea que yo haga los resúmenes. Entonces, ahora, este artículo, a mí me gustó una porque engloba bastante, dice un par de cosas tal vez nuevas que no se tocaron. Por ejemplo, está la parte ¿no es cierto?, la economía o los economistas, ¿ya? Pero está en un lenguaje bastante simple, porque voy a enviar otro apunte luego, que es bastante más complejo, donde hay hartos conceptos más que buscar, averiguar. ¿Ya? Pero acá no, era un vocabulario bastante simple, que lo podíamos entender perfectamente. Entonces era como para precalentar, pensando, ¿no es cierto?, en las lecturas que yo voy a enviar, porque la verdad es que esta unidad, ¿cómo se supone que se trabaja? Se trabaja en base a trabajo presencial, pero como no lo podemos hacer, una manera es que yo envíe, por ejemplo, lecturas, pero se necesita de la colaboración de ustedes, pues niños, y no decirme en 2 semanas que no hemos tenido clases que se me olvidó. Entonces es importante que ustedes colaboren con eso, porque ya las excusas no nos van a servir, pues chiquillos, ¿ya? Entonces es necesario que haya trabajo de parte de ustedes, no solamente estar en la clase, pasar asistencia y estar ahí, por favor, ¿ya? Bueno, parte hablando, ¿no es cierto?, de la definición de lo que es la biodiversidad, que es con lo que partimos recordando nosotros también, ¿ya? Y bueno, habla, ¿no es cierto?, de que estos millones de años de evolución y, ¿no es cierto?, y los procesos naturales van de alguna manera condicionando, ¿no es cierto?, esta biodiversidad, ¿ya? Y luego habla de la importancia de la biodiversidad, porque dice, derivan muchas actividades y productos de esta biodiversidad, ¿no es cierto?, lo que es la alimentación, combustibles, ¿no es cierto?, la misma evolución del clima, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante, ¿no es cierto?, el que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, qué es lo que es la biodiversidad y, ¿no es cierto?, todo lo que nos proporciona, ¿ya? Bueno, y, ¿no es cierto?, como dice ahí, el 2020, para estas organizaciones, ¿no es cierto?, a nivel mundial que se han creado para proteger el planeta, cuidar el planeta, preservar nuestro planeta y nuestra biodiversidad, ¿no es cierto? El 2020, que fue el año que pasó, ¿no es cierto?, como bien dice ahí, marca, ¿no es cierto?, un término como de metas que se habían planteado, ¿ya? Entre 2010 y el 2020, bueno, se supone que se tendrían que haber hecho una serie de esfuerzos, ¿ya?, para poder frenar esta devastación, ¿no es cierto?, que se está produciendo a nivel mundial en relación a la biodiversidad, ¿ya? Bueno, también, ¿no es cierto?, habla, bueno, que se estaría produciendo debido a esto como la sexta y gran extinción, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir eso? A ver, ¿qué les diría a ustedes eso, los que no leyeron? A ver. Se estaría produciendo la sexta y gran extinción. Podría ser probablemente. ¿Qué implicaría eso? A ver. Que ya han habido grandes extinciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en las otras extinciones, ¿cuál es la diferencia en relación a esta probable sexta y gran extinción? ¿Cuál habrá sido la diferencia? ¿O cuál estará siendo la diferencia?
hoy día? Hoy día es como más probable poder frenarlo. Mm, la verdad es que no, yo estoy pensando en las causas de las otras extinciones y en las causas de la extinción de ahora. Que O sea, antes sí, fueron tienes razón en básicamente que, ¿no es naturales. cierto? ¿Perdón? Las extinciones anteriores fueron naturales, hoy día fueron más apresuradas por el hombre. Exactamente. Exactamente, ¿no es cierto? Las actividades humanas son las que están provocando, ¿no es cierto?, la desaparición de especies. Y esos porcentajes, pero increíbles, y que aparecen también, ¿no es cierto? Bueno, y aquí hay una organización que es la ONU, ¿no es cierto?, y hace estudios, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y que se ha preocupado, ¿no es cierto?, se preocupa, y hay muchos países que son participantes de la ONU, de, ¿no es cierto?, la preservación del planeta. Bueno, y plantea que 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción. Lo cual es mucho, imagínense 1 millón de especies, y que se extingan significa que se desaparecieron del mapa, que no van a estar más, que no vamos a obtener, ¿no es cierto?, sus beneficios, que no están, ¿ya? Bueno, y ahí hay un informe, dice que se estima que desde 1970 las poblaciones de vertebrados han tenido una reducción de un 60%, más de la mitad, ¿no es cierto?, de la población de vertebrados se han ido reduciendo, ¿ya? O también mamíferos marinos, como dice, 40%, anfibios, y en algún minuto también lo mencionamos, los corales. Están amenazados específicamente por el impacto humano. ¿Qué importancia tenían los corales? A ver, ¿qué saben de los corales? Algo mencionamos también en las otras clases. ¿Qué constituyen los corales? ¿Nada? Fauna marina, ¿o no? Fauna marina, ya, ¿qué más? Pero, a ver, ¿han visto los corales? ¿Todos han conocido alguna vez un coral, o no? No, nunca. ¿Nunca? No. Los ponen de adorno, después que, porque son calcáreos. Bueno, primero los corales son animales, ya. El ¿Son asunto qué? es que son animales inferiores. Ah, yo entendí otra cosa. Son animales inferiores. Y forman colonias, pero bueno, su cuerpo, ¿no es cierto?, se va calcificando, no sé si es la palabra correcta, y forman estos arrecifes de coral, que tienen grandes extensiones. Entonces ellos igual van muriendo, pero va quedando toda la estructura calcárea, O sea, que claro, se sirve van de aglomerando. hábitat para que se desarrolle, ¿no es cierto?, digamos, una gran variedad de especies, y por lo tanto sean ecosistemas súper importantes, ecosistemas marinos sumamente importantes. Y el hombre con sus actividades, ¿no es cierto? Bueno, hay regiones donde hay más arrecifes de coral, hay zonas que son más propicias para el desarrollo ¿ya? Pero hay una gran biodiversidad en estos arrecifes de coral, pero con la actividad humana están desapareciendo. Y al desaparecen, ¿no es cierto?, las especies que ahí habitan, que ahí existen, ¿ya? Bueno, en todo caso, el impacto humano es el principal devastador, ¿no es cierto?, de esta biodiversidad. Entonces, ahí ahora dice perspectivas de futuro. Muchas especies están, ¿no es cierto?, en peligro y podrían desaparecer. O sea, en pocas décadas. Ese es el problema, ¿no es cierto?, que estos desastres que se están produciendo, ¿no es cierto?, podrían incrementarse, aumentar, si nosotros no tomamos las medidas correspondientes, ¿ya? Bueno, sigamos acá. También hablaba, ¿no es cierto?, como decía delante la compañera, de los principales impulsores, ¿ya?,
menciona la ONU los principales impulsores de la degradación de la naturaleza en nuestro planeta, ¿ya? Y ahí empieza a mencionar cuáles serían esos. Bueno, la obtención de materias primas, el que nosotros obtengamos esas materias primas, ¿no es cierto?, explotación de la tierra, el mar, son los factores fundamentales que llevan a la pérdida de esta biodiversidad, ¿ya? Bueno, y a través, como dice, de la evolución de actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, ¿no es cierto?, el uso en la agricultura de pesticidas, etcétera, ¿no es cierto?, hayan alterado el 75% del ambiente terrestre y un poquito menos, ¿no es cierto?, del medio marino. Eso es lo que plantea la ONU y eso es en base a estudios que se hacen. No es algo que, ¿no es cierto?, parece que está ocurriendo eso. No, son estudios que se hacen, ¿ya? Entonces, hay antecedentes, hay mediciones, no es algo así como dicho así al azar nomás, o suposiciones. Se basan, ¿no es cierto?, estos datos en estudios que se han hecho, ¿ya? Lo otro, el aumento de la población mundial. Dentro de estos impulsores, ¿no es cierto?, la obtención de materias primas, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de todos estos recursos, aumento de la población mundial, ya aumenta la explotación de diferentes recursos. Ya se requieren de más. Y nosotros entonces, hay más personas, vamos presionando al planeta en que haya mayor producción y por lo tanto mayor explotación de los distintos recursos que se requieren, ¿no es cierto?, para la existencia de la especie humana, en realidad. ¿Ya? Bueno, y aquí dice más o menos, dice, actualmente se explotan unos 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables cada año. 60.000 millones de toneladas. Entonces, con esas cantidades, con esas cifras, ¿no es cierto?, nosotros vamos derechito hacia, ¿no es cierto?, colapsar, esa palabra que está medio de moda, colapsar a nuestro planeta, ¿ya? Bueno, el cambio climático es otro de los impulsores directos de la disminución de la biodiversidad. Nosotros hemos visto cuáles son algunas de las consecuencias del cambio climático y afectan directamente a la biodiversidad, ¿ya? Bueno, la actividad humana que es responsable del calentamiento global, provocándonos, ¿cierto?, que las temperaturas ya confirmado, ¿no es cierto?, han aumentado alrededor de 1 grado Celsius y vamos para el 1,5 grados de aumento, ¿ya?, en relación con los niveles preindustriales. Y eso tiene un efecto sumamente negativo en la biodiversidad. Lo que mencionaba también la compañera, contaminación del aire, del agua, ¿no es cierto?, del suelo, también es un efecto negativo, dañino para esta biodiversidad. Y por otro lado, la utilización, ¿no es cierto?, de grandes cantidades de plástico que los estamos produciendo, pero no sabemos mucho qué hacer posteriormente con ello, ¿ya? Y por otro lado, descarga de agua de todo el mundo, ¿no es cierto?, de metales pesados, que van directamente, por ejemplo, al mar y a otras fuentes hídricas, donde hay desechos, sencillamente, que son tantos que, ¿no es cierto?, todas estas formas naturales de agua, del suelo, no son capaces de degradar, y luego que no se pierda, ¿no es cierto?, el equilibrio en estos ecosistemas que estamos dañando, ¿ya? Bueno, y lo otro era las famosas especies invasoras, que son estas especies exóticas, como mencionábamos delante, ¿ya?, que de una u otra forma, con el aumento de la población, ¿no es cierto?, y esto de la globalización además, esto de que nosotros podamos viajar, exportar, etcétera, ¿no es cierto?, tráfico aéreo y marítimo, hace que se puedan trasladar fácilmente las especies y llevar de un lugar a otro. Y eso es sumamente dañino para, ¿no es cierto?, los ambientes en los distintos lugares, ¿ya? Bueno, imagínense ustedes, como dice ahí, calcula la ONU que los registros acumulativos de especies exóticas han crecido en un 40%.
¿ya? Y eso es muy, muy dañino. Las especies exóticas invasoras ya son muy dañinas, ¿ya? Bueno, luego, ¿no es cierto? Como decía ahí, la solución para revertir esto, de alguna manera, como dice, es redefinir nuestra relación con la naturaleza, ¿ya? Bueno, y esto, como decíamos delante, ha traído, ¿no es cierto?, ha llamado la atención, qué bueno, ¿no es cierto?, de otro ámbito en el mundo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el progreso económico, ¿ya? En los mercados se han dado cuenta que dependemos de la biodiversidad, por lo tanto, de una u otra forma debemos protegerla, ¿ya? Bueno, y ahí existen, ¿no es cierto?, nuevos replanteamientos, nuevos retos, nuevas metas, ¿no es cierto?, que se ha establecido la ONU para el 2020-2030, metas que lo que van a intentar, ¿no es cierto?, es proteger la biodiversidad, no solamente en el ambiente terrestre, sino que también la biodiversidad, ¿no es cierto?, en los océanos. ¿Ya? Preguntas. Yo les recomendaría a las personas que no han leído de los 3 cursos, porque hay hartos que no lo han leído. No es algo, insisto, difícil. Segundo, no es algo que no nos deba interesar. No estoy pidiendo que lo lean porque este otro año o en 2 años más vayan a estudiar algo relacionado con biología, sino que porque vivimos en este planeta, y este planeta es uno solo. Este es el planeta en el que vamos a vivir y en el que van a vivir sus hijos también. Por lo tanto, es importante que nos informemos, que estemos al tanto, y como les he dicho en otras oportunidades, a veces pensamos que con una cosita que uno haga nomás, no sé, pues, reciclar, ahorrar agua, utilizar a lo mejor menos bolsas plásticas o bolsas que sean biodegradables, a lo mejor con eso pensamos que no estamos ayudando. Sí estamos ayudando, sí estamos ayudando, ¿ya? Así que, bueno, yo los animo a que lo lean, es súper importante, y porque además, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo lo que estamos estudiando. Entonces, recopila súper bien todo lo que nosotros hemos dicho. Bueno, la actividad que se había solicitado era crear vocabulario, a lo menos 5 conceptos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí hablaba de zoonosis y también niveles preindustriales, que se puede sacar como, se puede deducir, ¿ya? Y luego aquí habían unas preguntas que se plantean, ¿no es cierto? Menciona actividades o productos proporcionados, perdón, por la biodiversidad al hombre. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo? A ver, productos o actividades proporcionadas por la biodiversidad. Proporcionadas. ¿Perdón? No. Melanie. La Judith Labraña. Frutas. Ya, frutas. Hablemos de vegetales, ya, frutas. ¿Qué más? ¿Qué más? Matías Ortiz. La tala de árboles. Lo que nos proporciona, lo que nos entrega. Recursos naturales. Ganadería. ¿Cuáles? Ya, ¿qué más? Ya, hay varios La pesca. ejemplos. ¿Cómo? La pesca. Pesca. Ya, ¿no es cierto? Productos marinos, etcétera, ya. ¿Por qué en el artículo menciona la 6ª gran extinción? ¿Por qué la llegan a mencionar? Por la explotación del hombre hacia estos recursos. Ya, a ver, desarrólleme un poquitito más en la idea. ¿Por qué menciona la 6ª gran extinción? ¿Por qué habla de ella? ¿No?
¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trataba ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Tema del artículo? Bueno, sáquenle un pantallazo, por favor, para que puedan responder esas preguntas y ojalá bien a conciencia, todos. ¿Ya? ¿Ya, niños? ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Recordamos, ¿no es ¿Profe? cierto? Dígame. Necesito tomar el objetivo de la clase. El objetivo de la clase nada más, o va a o va a subirlo la clase. La clase se va a subir. ¿Por qué? No entiendo la pregunta. Es que lo que me refiero es que no alcancé a tomar la captura del objetivo. Ah, ya descompartí. Sorry. Y que tengo que terminar No ya. importa, No, pero si se no sube la importa, clase. Se va a subir la clase. ¿Alguna duda, niños? ¿Dudas? Ya. Los Yo, animo. profe, yo tengo una duda. Dígame. Ya respecto a la prueba, bueno, cambiar el horario y todo lo demás, va a entrar hasta La lo que fecha. pasamos hoy día, ¿cierto? La Exactamente. prueba de biología. Sí.